En una época en la que el ser humano estaba dejando de ocupar el centro del universo, la ciencia desplazaba antiguas certezas y comenzaba a revelar la realidad de un modo que nunca antes se había imaginado. La astronomía ya había demostrado que la Tierra no era el corazón del cosmos. La geología descubría que bajo nuestros pies se escondía una historia de millones de años. Y poco a poco, la biología empezaba a sugerir algo aún más inquietante, que nosotros no teníamos ningún lugar privilegiado, sino que también éramos un capítulo de esa historia natural. En medio de ese cambio de mirada, un hombre se propuso entender los misterios de la vida. Sus preguntas lo llevarían a recorrer el mundo, a desafiar las creencias de su tiempo y a construir una teoría que cambiaría para siempre la forma en que entendemos lo que significa estar vivos. Su nombre era Charles Darwin, y todo lo que descubrió comenzó con un viaje. A comienzos del siglo XIX, el Reino Unido se encontraba en plena expansión imperial y científica. Era la cuna de la Revolución Industrial y uno de los principales centros del pensamiento moderno. En ese contexto de descubrimientos constantes, pérdida de la religiosidad y una fe creciente en el progreso, comenzó la vida de un joven que marcaría un antes y un después en la manera de pensar la naturaleza misma. Charles Darwin nació en 1809, en una familia profundamente ligada a la ciencia y la medicina. Su abuelo, Erasmus Darwin, ya había propuesto ideas audaces sobre la evolución mucho antes que él. Estudió historia natural en la Universidad de Cambridge, donde su profesor de botánica, John Stephen Henslow, reconoció su curiosidad y lo recomendó al capitán Robert Fitzroy, quien buscaba un acompañante para una larga expedición a bordo del HMS Beagle. El viaje no contaría con el apoyo de su padre, que ve aquella travesía como una pérdida de tiempo, una distracción sin futuro. Pero Darwin insistió, costeando sus propios gastos, sin saber que aquel viaje cambiaría no solo su vida, sino nuestra comprensión del mundo. Así, en 1831, con apenas 22 años, zarpó hacia lo desconocido, observando desde la cubierta del Beagle cómo el horizonte se abría ante él como un libro aún por escribir. Pero Darwin no fue el primero en preguntarse por el origen y transformación de las especies. En su tiempo, la idea de que la vida había permanecido siempre igual, el llamado modelo fijista, según el cual cada ser vivo había sido creado tal cual lo conocemos hoy, comenzaba a quedarse atrás. La comunidad científica empezaba a abrirse a nuevas hipótesis sobre el cambio en los seres vivos, y entre todas, la más influyente era la de Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck proponía que los organismos tenían una voluntad interna de perfeccionarse, una tendencia natural a adaptarse a su entorno. Sostenía que los órganos que más se usaban se fortalecían y se heredaban desarrollados a las generaciones siguientes, mientras que los que no se utilizaban tendían a degradarse y a desaparecer a lo largo del tiempo. Según su célebre ejemplo, las jirafas eran originariamente de cuello corto, pero necesitaban alcanzar las hojas altas de los árboles, que era la fuente de alimento más accesible que tenían, en el tipo de ambiente que habitaban. Y para hacerlo estiraban una y otra vez su cuello, y en ese esfuerzo, creía él, hacían que sus descendientes heredaran dicho desarrollo y nacieran con cuellos un poco más largos hasta llegar a las jirafas que conocemos hoy. Por supuesto, la hipótesis de Lamarck no terminaba de convencer del todo a Darwin. Es decir, la misma suponía que los rasgos adquiridos en vida podían heredarse de una generación a la otra. Y no son palabras de él, pero si así fuera, los padres musculosos deberían tener también hijos musculosos. Y sabemos que no sucede así. Por eso, miles de dudas lo acompañaron durante el viaje hasta su llegada a las Islas Galápagos, en el Pacífico. Aquel archipiélago, que para su suerte funcionaría como un laboratorio natural de la evolución, era rico en biodiversidad.
Entre tantas otras especies, había tortugas gigantes con caparazones distintos según la isla, algunas con cuellos más largos, otras con caparazones más chatos. También observó pinzones con picos diferentes, adaptados según los alimentos disponibles en cada entorno. Aquella diversidad, tan cercana y tan distinta a la vez, fue la chispa que encendió su teoría, y en 1859, más de 20 años después, publicaría su obra El origen de las especies, el libro que reveló que la naturaleza no actúa por diseño, sino por azar, tiempo y adaptación. Durante su viaje, Darwin se inspiró en las ideas del geólogo Charles Lyell, quien proponía algo revolucionario para su época: que los mismos procesos que hoy modelan la Tierra, como la erosión, la sedimentación o el vulcanismo, son los mismos que actuaron en el pasado, pero durante tiempos inconmensurablemente largos. Aquello implicaba que la Tierra era muchísimo más vieja de lo que decía la Biblia. Y si el paisaje podía transformarse lentamente durante millones de años, ¿por qué no habría de ocurrir lo mismo con la vida? Esa intuición se fortaleció cuando Darwin encontró fósiles de animales extintos que, sin embargo, guardaban una sorprendente similitud con criaturas actuales. Era como si distintas formas de vida hubiesen estado conectadas por una misma historia que atravesaba el tiempo. También lo influenció el economista Thomas Malthus, quien sostenía que las poblaciones tienden a crecer más rápido que los recursos disponibles y que esa desigualdad, inevitablemente, conduce a una crisis que reequilibra el sistema. Darwin tomó esa idea y la trasladó al mundo natural. Las especies también vivían bajo una competencia constante, pero no por diseño o voluntad divina, sino por las condiciones del ambiente y los recursos que éste ofrecía. A diferencia de los criadores de perros o de ganado de la época, que elegían deliberadamente qué ejemplares reproducir, la naturaleza no tenía plan alguno. Todo sucedía en un equilibrio ciego pero perfecto, que moldeaba poco a poco la diversidad de las especies que conocemos. Para Darwin, la variación dentro de una misma especie no era una excepción, era la norma. En cada generación nacen individuos ligeramente distintos y es precisamente esa diversidad la que abre la puerta a la evolución. En un mundo regido por el azar, la supervivencia es, en gran medida, una cuestión de estadística. Imaginemos un terreno rocoso, donde las águilas acechan desde el cielo. Dentro de la misma especie de ratones, ¿cuál tendría mayores probabilidades de sobrevivir? ¿Aquel que nace con un pelaje gris que se confunde con las piedras? ¿O el que, por azar, nace con un tono un poco más rojizo que se resalta en el paisaje y se hace, por lo tanto, más visible para las águilas? A largo plazo, los más adaptados a ese entorno, los más aptos, como diría Darwin, son los que logran dejar descendencia y por lo tanto transmitir sus rasgos. Y con el tiempo, esa ventaja mínima, como lo puede ser el tono del pelaje, se vuelve regla. Toda la población de ratones en ese ambiente tiende a parecerse a quienes sobrevivieron. Probablemente, con el paso de las generaciones, todos los ratones tiendan a ser grises, porque son los que mejor se ocultan y también todas las águilas en el cielo tiendan a ver con mayor precisión, porque solo las de mejor vista serán las que podrán alimentarse. Por eso, la evolución nunca se detiene. Es un proceso dinámico, moldeado constantemente por el entorno. Lo mismo ocurre en el extremo opuesto. En entornos donde los depredadores son escasos y los recursos abundan, los rasgos más llamativos, el colorido, la ornamentación, el canto, se vuelven ventajosos, porque atraen a las parejas y aseguran la reproducción. Es la selección sexual, otro de los motores invisibles de la evolución. Estos cambios, sutiles y graduales, terminan acumulándose con el paso del tiempo hasta que las diferencias se vuelven irreconciliables. Los individuos de una especie se diferencian tanto que dejan de poder reproducirse entre sí. Es allí donde una especie da origen a otra. A diferencia de lo que muchas veces se le atribuye,
Darwin jamás habló del más fuerte. Habló del más apto, el que logra adaptarse mejor a su entorno y circunstancias. Por ejemplo, un oso polar, símbolo de fuerza en un ambiente como el Ártico, no sería capaz de sobrevivir ni un solo día en el desierto, porque allí su fuerza se volvería inútil. En cambio, los verdaderamente aptos serían los animales capaces de resistir el calor y la deshidratación. En su serie Cosmos, Carl Sagan cuenta un ejemplo fascinante de cómo, a veces, la selección de las especies ya no es natural, ni sucede por azar, sino que, al igual que ocurre cuando se realizan actividades como la caza de forma desmedida, queda sobredeterminada por el exceso que implica la intervención humana. Habla de un caso en Japón, donde existía la creencia de que ciertos cangrejos portaban las almas de los samuráis de la dinastía Heike que habían muerto. Por eso, cuando los pescadores encontraban cangrejos cuyo dorso parecía un rostro samurái, los devolvían al mar, como un símbolo de respeto. Con el paso de los siglos, esa práctica, sin intención alguna de modificar nada, terminó actuando como una forma de selección artificial involuntaria. Cuanto más se parecía un cangrejo a un samurái, más probabilidades tenía de ser liberado y dejar descendencia con rasgos similares. Así, generación tras generación, sobrevivieron aquellos cuyos caparazones mostraban cada vez más ese patrón. Y hoy, en esas aguas, no hay cangrejo que no tenga tallado al detalle en su caparazón el imponente rostro de un samurái de la dinastía Heike. Un ejemplo simple, casi accidental, pero que revela algo profundo. Incluso cuando nadie lo busca, la selección siempre opera. Y a veces, basta un pequeño gesto humano para desviar el rumbo de una especie. Pero si bien la teoría de Darwin explicaba con claridad la diversidad de la vida, hubo un punto donde sus ideas despertaron una resistencia feroz: el ser humano. Afirmar que todas las formas de vida provienen de otras anteriores implicaba algo profundamente incómodo para la sociedad victoriana: que nosotros también teníamos un origen común con algún gran simio prehistórico, y que no ocupábamos un lugar especial otorgado por diseño divino, sino que éramos parte del mismo proceso natural que el resto de los seres vivos. Esto ocurría en una época atravesada por un fuerte racismo científico. Se medían los cráneos de las personas para justificar supuestas diferencias intelectuales entre razas, y muchos creían que cada grupo humano pertenecía a una especie distinta. En ese contexto, sugerir que la humanidad tenía un ancestro común y que las diferencias entre pueblos eran variaciones dentro de una misma especie era un golpe directo al corazón de esas ideologías. Darwin proponía además que en algún punto de nuestra historia evolutiva nos volvimos bípedos y que caminar erguidos pudo haber dado ventajas en ambientes abiertos como la sabana. Ideas que teorías posteriores ampliaron y sostuvieron con más evidencia. Y dado que hablamos del lugar singular que Darwin otorgó al ser humano dentro de la naturaleza, vale la pena detenerse en un aspecto que él consideraba fundamental: el instinto. No como un mero impulso automático, sino como una conducta heredada que favorece la supervivencia y que, por lo tanto, también está sujeta a la selección natural. En El origen de las especies, Darwin dedica un capítulo entero a este tema, tratando de mostrar que, así como los rasgos físicos cambian con el tiempo, también lo hacen los comportamientos innatos. La naturaleza está llena de ejemplos evidentes. Los pájaros que vuelan en formación de V para reducir el gasto energético durante sus migraciones, los perros que entierran huesos para asegurar alimento en épocas de escasez, las hormigas que organizan colonias complejas sin necesidad de aprendizaje previo. Son recordatorios de una realidad profunda. Puedes sacar al animal de la selva, pero nunca la selva del animal. El instinto es una huella evolutiva, un legado que cada especie arrastra de su propia historia biológica. Pero el caso del ser humano es distinto. Es cierto que nacemos con conductas innatas, como el reflejo de prensión, que hace que un recién nacido agarre con sorprendente fuerza el dedo de un adulto. Pero lo notable es que
muchas de ellas desaparecen con el tiempo. ¿Por qué? Porque al entrar en el lenguaje, dejamos de estar gobernados por un repertorio rígido de comportamientos y comenzamos a tomar decisiones, construir significados, elegir cursos de acción que no están determinados por la biología inmediata. A menudo se habla del instinto materno como si fuera una fuerza universal inscrita en el ADN, un amor automático e incondicional. Pero si observamos el mundo animal, vemos que el cuidado parental suele estar estrictamente ligado a la viabilidad biológica. Los leones, por ejemplo, matan a las crías nacidas con malformaciones. Algunas aves abandonan nidos que consideran inviables. Desde alguna perspectiva estrictamente darwiniana, eso es lo instintivo, preservar lo que maximiza la continuidad genética. El ser humano, sin embargo, cuida a hijos gravemente enfermos o discapacitados, invierte recursos, tiempo y afecto en ellos porque su comportamiento no está regido únicamente por el instinto, sino por la cultura, la ética, la historia personal y la capacidad simbólica del lenguaje. Todo eso nos permite ir más allá de lo que seleccionaría simplemente la biología. En otras palabras, no es que el ser humano carezca de instintos, es que no está definido por ellos. Somos la única especie capaz de ir más allá de lo que nuestra naturaleza estrictamente biológica seleccionaría. Y eso nos distingue para bien porque nos permite cuidar, crear, proteger y trascender. Pero también nos abre las puertas a lo contrario, la capacidad de destruir, dominar y hacer daño a una escala que ningún otro animal podría imaginar. En fin, Charles Darwin murió en 1882, dejando atrás una obra que sigue moldeando las ciencias de la biología hasta el día de hoy. Y aunque su teoría siga siendo un pilar de la ciencia moderna, no es exactamente la misma que él formuló. Con el tiempo surgieron corrientes neo-darwinistas, nutridas por los descubrimientos en genética, algo que Darwin desconocía por completo, y que complementaron su idea de selección natural con el lenguaje molecular del ADN. Una crítica frecuente que se le hace, todavía hoy, es esta frase tan repetida: no es más que una teoría. Algo parecido a lo que ocurre con el Big Bang. Un modelo abrumadoramente respaldado por evidencia, pero difícil de observar de manera directa porque trata procesos enormes que suceden a escalas de tiempo que exceden la experiencia humana. En evolución ocurre lo mismo. Como el eslabón perdido es inevitablemente antiguo y los cambios toman millones de años, muchos creen que no puede verificarse. Sin embargo, hay un mundo donde la evolución sí puede verse en tiempo real, el de los organismos unicelulares. Las bacterias, por ejemplo, al reproducirse a velocidades vertiginosas, cada generación incorpora variaciones, mutaciones y adaptaciones que normalmente tardarían una eternidad en organismos complejos. Por eso, cuando se toma un antibiótico de manera incorrecta, digamos abandonándolo antes de tiempo y sin terminar de eliminarlas a todas, las bacterias más resistentes son las que sobreviven y se vuelven a multiplicar. Y esa nueva población ya no puede ser eliminada por el medicamento original. Se ha adaptado a él. En suma, la teoría de Darwin no es una pieza del pasado, es una lente. Una forma de mirar el mundo y comprender por qué la vida cambia, se adapta y persiste. Nos recuerda que nada en la naturaleza es fijo, que todo está en movimiento, y que incluso nosotros, con nuestra capacidad de cambiar el mundo, seguimos siendo parte de esa historia inmensa. Y quizás esa sea la razón por la que la obra de Darwin sigue presente, porque no describe un final, sino un proceso. Nos muestra que la vida no avanza por líneas rectas, ni por propósitos predeterminados que algún día terminarán de suceder. Comprenderlo no pretende disminuirnos, sino ubicarnos, como una especie que emergió, cambió, aprendió, y que siempre seguirá estando a mitad del camino de la evolución.